Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 5 de junio de 2015, como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 42 minutos del horario internacional GMT. Vamos al calendario macroeconómico para ver los datos y los eventos que hemos seleccionado para el día de hoy. Durante toda la jornada tendremos reunión de la OPEP. Atentos con el crudo Brent y el crudo ligero por si mostraran movimientos de volatilidades extremas. A las 5:00 desde Japón, dentro de exactamente 18 minutos, tendremos el índice de indicadores principales, previsión para el mes de abril. Todo en horario GMT, como siempre, a las 8:30, expectativas de inflación al consumidor desde el Reino Unido. Los cruces de la libra esterlina mostrarán movimientos extremos. A las 9:00, Producto Interior Bruto, dato final del primer trimestre del presente año desde la zona euro. También, evidentemente, cuidado con los cruces del euro en estos horarios. 12:30, el plato fuerte del día nos llegará desde Estados Unidos, datos de empleo. Atentos porque evidentemente es el último dato macroeconómico importante y relevante de la semana y los inversores siempre están pendientes de esos datos de empleo de Estados Unidos generan siempre muchísima expectación. También los vamos a tener desde Canadá en el mismo horario, los datos de empleo. Dólar CAD implicado con los datos de empleo de Estados Unidos y con los datos de empleo de Canadá, seguramente, y como siempre que coinciden los datos en día y en horario, el dólar CAD se mostrará violento en esos horarios. A las 19, el crédito al consumidor del mes de abril desde Estados Unidos. Como ven, para finalizar la semana, el calendario macroeconómico viene muy cargado de datos importantes. Bueno, vamos a ver el aspecto técnico que nos presentan las cotizaciones a estas horas de la mañana. Como siempre, comenzamos con la cotización del eurodólar. Tiene ya un eje central de corto plazo estructurado alrededor de un refugio de mediano plazo en el 1,1250, perfectamente estructurado, y el detalle que nos dejó en el día de ayer sobre la directriz bajista de mediano largo plazo que nos viene desde hace un año. Los inversores decidieron vender y se impusieron las órdenes vendedoras un poquito antes de llegar a la directriz. Atentos al detalle. Vamos al mapa de operaciones y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia con los niveles intermedios que nos ayudarán a meter las operaciones al mercado y las congestiones históricas y las barreras potentes que nos ayudarán a tomar esas decisiones. Comenzamos con el precio de apertura 1,1287, punto de apertura del día, como podemos ver en la imagen, es lo que le da el ligero apoyo a la cotización del eurodólar en estos horarios de preapertura europea. La primera resistencia en el eje central de operaciones que mantiene ya desde el pasado miércoles día 3 de junio. Primera R a batir 1,1250, la siguiente de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace en el 1,1286. La siguiente y principal de jornada, con gestión de mediano largo, 1,1326. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,1381, última que le colocamos para el día de hoy muy cerquita de la directriz bajista de muy largo plazo. Observen cómo las órdenes vendedoras en el día de ayer se impusieron a las compradoras un poquito antes de tocar la directriz. Mensaje de los grandes inversores. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, tiene que derribar el precio de apertura de jornada, 1,1207. Si lo consigue, le abriría puertas hacia un soporte de categoría intermedia, 1,1165, principal soporte de jornada delimitado en un nivel de corto, 1,1135. Siguiente soporte de categoría intermedia actuando como nudo de enlace en el 1,1095 y del 1,1095 ya campos abiertos extensos hacia el 1,1026. Último soporte a 200 puntos de la situación actual y solamente alcanzable si los datos de empleo de Estados Unidos salieran por encima de lo esperado y si ese PIB
de la zona euro que se va a publicar en sesión europea saliera por debajo de lo esperado. En definitiva, los aspectos, como siempre, técnicos nos ayudarán a tomar decisiones, pero los aspectos macroeconómicos y fundamentales serán lo que alimentarán las presiones alcistas o bajistas de fondo. Continuamos con la cotización del dólar yen. Sigue atrapado en la zona de refugio de los 123,99. En el día de ayer, como podemos ver en la imagen, igual que en la jornada del miércoles, le sigue dando el pábulo y el apoyo. De momento, y mientras no circule la cotización por debajo de los 123,99, nos olvidaremos de presiones bajistas para el dólar yen en el día de hoy. En estos horarios de preapertura europea mantiene apoyos en todo momento sobre el precio de apertura de jornada. Le da un ligero apoyo. 124,40. Si consigue batir el precio de apertura, volveríamos a golpear el eje central, el refugio de los 123,99. Soporte de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace en los 123,64. Último soporte y principal de jornada, nivel de corto 123,27 a 120 puntos de la situación actual, solamente alcanzable estas barreras de soporte en caso de que los datos de empleo de Estados Unidos salieran por debajo de lo esperado. Por la parte de arriba, si la cotización no pierde el precio de apertura, tenemos dos piezas de resistencia de categoría intermedia muy cerquita, la una de la otra, 124,87 y 125,15. Quebrada esta pieza, alimentaría ya presiones alcistas en busca de la principal resistencia de jornada a nivel de corto 125,68 a 120 puntos de la situación actual, solamente alcanzable si esos datos de empleo de Estados Unidos salieran por encima de lo esperado. Para negociaciones inmediatas, el precio de apertura de jornada tiene la clave y tiene la llave 124,40. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Sigue con su estructura de condición de rango bajista, como podemos apreciar en la imagen. Atentos al detalle y atentos a esta condición de mercado. 0,9349, precio de apertura de jornada. Mantiene una ligera presión bajista. Dos soportes de categoría intermedia, 0,9314 y 0,9286. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones bajistas desde un punto de vista técnico, buscando la congestión de mediano de los 0,9253 como principal soporte del día. El último, intermedio, alejado de la situación actual, 0,9209 a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba tiene que derribar el precio de apertura de jornada, 0,9349. Siguiente resistencia, congestión de mediano, 0,9392. Otra resistencia intermedia que actuaría como nudo de enlace, 0,9425, última y principal de jornada, 0,9465 a 130 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, como suele suceder, en estos horarios de preapertura europea, el precio de apertura tiene la llave y tiene la clave 0,9349. Continuamos con la cotización del libra dólar. Nuevo choque frontal con la directriz alcista de muy largo plazo. Ya chocó el pasado día 27 de mayo y chocó en la jornada de ayer en la sesión europea. Atentos a los detalles que nos está dejando sobre la directriz, porque si al final no consigue remontarla, le hará daño a la cotización y además fuertemente. El precio de apertura de jornada lo tenemos pegado a la congestión de mediano plazo del 1,5365, 5 puntitos por debajo, en el 1,5360. Genera una franja de 5 puntos, como vemos que ya tiene capturada la cotización del par totalmente. Si queremos ver presiones bajistas, tiene que ser rechazada la cotización del precio de apertura y de la congestión. Soporte de categoría intermedia, 1,5324. Siguiente soporte, congestión de mediano plazo, 1,5276. Directriz alcista de la misma categoría en sesión europea nos pasaría sobre el 1,5236. Principal soporte para el día de hoy. Y el último soporte, congestión de mediano, barrera psicológica 1,5200, muy alejado a 165 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, el escenario es el siguiente.
Si la cotización consigue encontrar apoyos en la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy, le imprimiría presiones alcistas buscando una primera resistencia intermedia en el 1,5396. La siguiente pieza de resistencia, delimitada en la directriz alcista de muy largo plazo. La imagen lo dice absolutamente todo. Hoy nos pasa sobre el 1,5438. Quebrada esta pieza, nos vamos directamente a la principal resistencia de jornada, delimitada por una congestión histórica de muy largo plazo, 1,5465, y la última intermedia le colocamos, actuaría como nudo de enlace en el 1,5512. Muy cerquita de un refugio de mediano largo que la cotización mantiene históricamente en el 1,5541 a 180 puntos de la situación actual. Solamente alcanzable estos niveles si los datos de empleo de Estados Unidos salieran muy por debajo de lo esperado. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy entre el precio de apertura 1,5360 y la congestión de mediano 1,5365. Continuamos con la cotización de la USD. Apoyos en el nivel de corto de los 0,7663 en las últimas horas es lo que más debe de llamarnos la atención. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 0,7687. Mantiene una ligera presión alcista. Una resistencia de categoría intermedia la encontramos en los 0,7726. Última y principal de jornada, congestión de mediano largo, le impide el paso durante toda la semana 0,7790. Por la parte de abajo, si le abre la puerta, el precio de apertura, si derriba los 0,7687, buscaría de nuevo el nivel de corto que le salva la vida en las últimas horas, 0,7663. Siguiente soporte intermedio, actuaría como nudo de enlace en los 0,7640. Último soporte y principal de jornada, salvavidas de la cotización en este año 2015 durante varios meses consecutivos, 0,7606, congestión de largo plazo, último soporte y principal de jornada. El precio de apertura por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,7687, por la parte de arriba 0,7726 como primera pieza de resistencia. Continuamos con la cotización del euro-yen, imantado, capturado totalmente ya por el refugio de largo plazo de los 139,41. Le da el pábulo, le da el apoyo a estas horas de negociación. Solamente si pierde los 139,41 le imprimiría presiones bajistas hacia un soporte de categoría intermedia que intentaría sujetar a la cotización en los 138,72. El último soporte y principal de jornada delimitado en una congestión de mediano largo 138,02. Quiebres, confirmaciones de cortito, apoyos con reiteraciones de esas confirmaciones y de esos quiebres. Importantísimo, último soporte y principal de jornada 138,02. Por la parte de arriba, si no pierde los 139,41, el precio de apertura de jornada como primera pieza de resistencia, 139,94. Siguiente resistencia, congestión de mediano plazo, 140,58. Última y principal del día. La delimitamos en máximos de los últimos tiempos, nivel intermedio, 141,03 a 145 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, mientras no nos pierda los 139,41, no hay miedo. Si lo pierde, le abriría puertas a presiones bajistas. Por la parte de arriba, el derribo del precio de apertura como primera resistencia 139,94 alimentaría presiones alcistas para el día de hoy. Bien, terminamos el análisis del viernes día 5 de junio de 2015. En Forex Índices estamos para atenderles. Si tienen dudas, comentarios o quieren información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web, teléfonos, Skype y demás. Muchas gracias, buen negocio, buen fin de semana y hasta lunes.